que uno se hace en estos días, digamos. Primero, lo que decía el compañero, el tema del Estado. Acá, por lo menos acá en Chile, la falta de Estado se ha notado mucho. Y la crisis en las políticas de cuidado principalmente. O sea, si los niños no están en el colegio y en su espacios físicos escolares, la verdad es que están bastante dejados de lado. La desigualdad se ha notado mucho en el tema de educación. Y mi pregunta es, como en general, creo que se pregunta mucho qué va a pasar post pandemia, porque cómo estamos educando a los niños, y sobre todo en la primera infancia, que es lo que estamos ahora, y para qué los estamos educando, y cuáles son los énfasis en las políticas educacionales que los tienen ahora en esta situación, digamos, porque los padres no están, o sea, en general las políticas públicas no están llegando a los niños. Están llegando a los niños ahora que están fuera del sistema escolar. Ya acá hay una crisis en este momento. Santiago está con cuarentena, hay disturbios, no sé si han visto las noticias, hay disturbios precisamente porque la gente está con hambre y no tienen cómo satisfacer las necesidades. Entonces, eso le llega directamente a los niños que están ahí en espacios de 2x2 y que no tiene nada que ver con la propaganda o con lo que se ha mostrado, lo que ha tratado de mostrar el gobierno de un confinamiento legal que hablan en los... Eso le llega a los niños de manera directa y más dura. Acá siento que hay mucha falta de Estado, falta mucho Estado. Una sugerencia, si por ahí silenciamos todos nuestros micrófonos mientras el otro habla, por ahí nos vamos a escuchar mejor y no sé, me parece que hay mucho ruido ambiente que estamos interfiriendo al que comenta. Ahí te veo, Raquel. ¿Nos escuchás? Escucho bien, perfecto. Bueno. Podés poner tu nombre, Raquel, unos botoncitos, 3 botoncitos abajo. No sé si estás con la celu o el compu. Bueno, fíjate que si podés, ella es Raquel, compañera que está de flequillito. Levantá la mano, Raquel. Saludá, así te identificamos. Esa es la invitada de Uruguay que decíamos. Pongo el nombre después. Dale. Y nos silenciamos para escucharnos mejor. Estábamos escuchando a José Luis de México y a Calu de Chile. Nos planteaban la cuestión del Estado, más que nada ausente, que se está viendo. Calu lo ponía muy dramáticamente. Y estamos haciendo una ronda en que, si quien quiera ir contando cuál es lo que están viendo en sus territorios, sus experiencias territoriales sobre el estado de situación que ellos están pudiendo observar de la primera infancia. Seguía, si te escuchamos, esto es Catherine de Santo Domingo. Hola, Catherine, República Dominicana. Vamos a seguir en la misma línea de las labores del Estado de cara a la primera infancia. Aquí tenemos como primera infancia a niños hasta los 5 años. El Estado creó una institución que se llama INAIPI, que es el Instituto Nacional de la Primera Infancia, que ha creado una serie de estancias infantiles para las personas de bajos recursos que puedan tener a sus niños hasta las 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana en ese lugar, donde reciben educación, alimentación en la mañana, al mediodía, en la tarde, hasta que el padre pueda salir del trabajo y recogerlo. ¿Qué pasa? Esos niños están expuestos muchas veces en sus hogares a violencia, a una zona conflictiva, porque son la parte más vulnerable de la República Dominicana.
En este momento de COVID, donde esas estancias están cerradas, esos niños están expuestos y sin ningún tipo de vigilancia ni acompañamiento, porque la única medida que ha tomado el Estado de cara a esos 193,000 niños que son beneficiados del INAIPI, de la institución, es darles raciones alimenticias diarias a las familias que tienen esos niños. Sin embargo, considero que no es una medida suficiente, porque de cara a la educación, ellos también son educados en esas instituciones, no pueden educarse por falta de acceso a la tecnología, porque la medida para todos que se ha tomado es tomar clases en línea. Los profesores le dan acompañamiento diario a los niños por internet y reciben talleres, cursos, se reúnen con sus otros compañeros, pero esos niños no tienen esos accesos. Entonces, ¿qué está pasando en este momento con esos niños cuando no hay una supervisión directa, cuando están expuestos a muchísimos tipos de violencia y no sabemos nada? La comida, que es lo que le estamos dando, no es suficiente. Tampoco tienen acceso a que si tienen algún síntoma de COVID puedan recibir la atención directa, porque ni siquiera la clase media tenemos acceso a recibir esa atención. No hay suficientes pruebas, las clínicas están llenas y todo eso, y es un protocolo bastante complejo para el clase alta, clase media, imagínense para la clase más vulnerable del país. Eso era lo que quería comentar. Gracias, Catherine. Cambiamos, con Fernando, cambiamos así, con compañero varón. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos y todos. Mi nombre es Fernando Muñoz Miño y soy de aquí de Quito, Ecuador, y soy de formación historiador y sociólogo político. Mi maestría fue en sociología política en la Flaxo, aquí en Ecuador. Y es mi primer acercamiento a temas de niñez y juventud. He trabajado con la Fundación Friedrich Ebert en formación política de jóvenes, pero nunca he trabajado con infancia. Entonces, de cierta manera, lo que les puedo comentar sobre lo que está pasando aquí en Ecuador es una situación muy parecida a lo que la compañera comentaba sobre Chile. Aquí se siente igual la ausencia de Estado, porque antes de la crisis de la pandemia teníamos una situación complicada por una decisión gubernamental de ir reduciendo las capacidades del Estado para proveer servicios y garantizar derechos. Y en el caso, por ejemplo, de infancia, una tendencia a delegar responsabilidades estatales, sobre todo al cuidado de organizaciones no gubernamentales. Parte de esta problemática es que también en este desmantelamiento del Estado se ha reducido mucho la capacidad de generar estadística, por ejemplo. Entonces tenemos muy pocas estadísticas sobre situación de infancia e infancia temprana, y únicamente hace poco, la semana pasada, salieron 2 informes, uno del Consejo de Protección de Derechos de aquí de Quito, de la capital, sobre la situación de trabajo infantil que se elaboró antes de que explotara la crisis, y un informe de la Universidad Católica sobre los efectos de la crisis en niñez, y justamente haciendo un análisis sobre las brechas estructurales. En el caso de Ecuador, se estima que del país, por lo menos el 43% de la infancia va a verse gravemente afectado por la enfermedad, por un lado, y también por los efectos de este desmantelamiento del Estado y la falta de derechos. Algo que les puedo también comentar un poco es de lo que he podido apreciar es que la falta de presupuesto, que además de lo de la crisis tiene que ver con la caída del precio del petróleo, que para Ecuador es súper importante, ha determinado que se reduzcan presupuestos muy importantes de las carteras sociales del Estado, del Ministerio de Inclusión Social, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, y ha determinado que los presupuestos que se están manejando se están redirigiendo para atender como necesidades generales de la crisis, y abandonando programas especiales para población prioritaria. Entonces, eso también pasa con el tema de infancia. Y lo que se puede observar es que como no hay Estado, o más bien el Estado está retrocediendo, se está dando procesos muy fuertes de familiarización del cuidado, porque además los pocos espacios de cuidado que había, por ejemplo, en el caso de Quito, había lo que se llamaban los guaguacentros, que eran espacios de cuidado similares a los que comentaba la compañera en el caso de República Dominicana. Esos
justamente para reducir presupuestos decidieron cerrarlos y todo ese personal de cuidado ha pasado al desempleo inmediatamente. Entonces hay una familiarización del cuidado muy importante que no puede ser del mismo tipo debido a las grandes brechas sociales que existen en el país. O sea, hay mucha gente que no puede quedarse, la mayoría de la población no puede quedarse en casa en el aislamiento que se está recomendando, y estamos pasando igual a la fase de distanciamiento social. Y tal vez lo más urgente que se ha visto sobre todo en temas de violencia de género, pero también en el caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes, es que hay un recrudecimiento brutal de la violencia y se han reportado varios casos de infanticidio también ya en el país. Entonces, creo que ahí se ve la doble cara, digamos, en la familia, un espacio también de cuidado, el Estado que retrocede, pero también en la misma familia donde hay cuidado también hay mucha violencia. Entonces, no hay mucha información todavía al respecto y tal vez el gran problema es que no hay una voz justo de actores, o sea, los actores sociales que pueden defender sus derechos están ahorita enfocados en necesidades súper específicas, como los problemas de trabajo, los problemas de acceso a la educación superior que ha sido desfinanciada, y no se está prestando atención a los problemas de infancia. Eso podría comentarles un poco. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Virginia, habías pedido poder comentar algo, te escuchamos. Sigues ahí, no te vemos, pero te vemos conectada y con la manito levantada. No está a mano, entonces. No sé si alguien más de los que están conectados quería hacer un comentario. Agustina, escuchamos. Agustina. Voy a probar a ver si se escucha, porque no tengo buena señal. Sí. Se escucha bien, se te escucha bien. ¿De dónde? Vamos a ver cuánto dura. ¿De dónde estás? ¿De dónde sos? Yo soy de Argentina, vivo en Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comentar un poco algo de lo que veo en nuestro país, digamos. Nosotros venimos de una situación de muchos años de deterioro de las condiciones de vida por la última gestión muy neoliberal, hablando a muy grandes rasgos, ¿no? Y esto tiene un impacto en la situación, como la están viviendo hoy los niños. Quizás me cuesta pensar en género, porque me parece que las distintas clases sociales lo vivencian en forma totalmente distinta. En nuestro país, por ejemplo, en las villas lo que hay son cuarentenas en la ciudad, también hay en otros pueblos de provincia de Buenos Aires y demás. En las villas hay cuarentenas comunitarias. Esto quiere decir que básicamente lo que no se permite es salir de ese enclave territorial, y para pensar lo que está pasando con los niños ahí adentro, que es muy distinto a digamos, en otras zonas urbanas, en otras clases sociales, también hay que diferenciar, como esto de pensar el Estado, bueno, lo más global, las políticas más nacionales y las políticas más locales tienen otro tinte político. Quizás lo único que tienen en común, digamos, son algo propio del Estado capitalista, que es la presencia de las fuerzas de seguridad, que está siendo muy dura con los niños, si tomamos primera infancia, hasta los 8 años, como decían en las clases inclusive. En las villas hay niños en situación de pasillo, con consumo de PAP, que están siendo sumamente agredidos por la policía, como lo son, digamos, habitualmente, pero estas situaciones en los barrios donde trabajo yo, que soy trabajadora social, y otros colegas, se ha recrudecido muchísimo. Y la otra cuestión que pensaba cuando a mí me llama la atención, digamos, como para empezar a pensar lo que pasa acá, es que en los medios de comunicación hay un discurso muy instalado que es para otras clases en relación a la necesidad de salir, de que los niños jueguen, que salgan con la bicicleta, que vuelvan a ocupar ese espacio público. Hay mucho de las neurociencias también desde las organizaciones, bueno, que los padres les enseñen la regulación emocional, que como muy enfocado en estrategias que poco tienen que ver con las realidades de las niñeces de sectores populares,
que hoy en la mayoría de las villas no solo tienen las mismas condiciones de vida y de vida cotidiana siniestras, con pésimas condiciones de habitabilidad, sino que inclusive tenemos villas sin provisión de agua potable siquiera, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar. Gracias, Agustina. Virginia, te reconectaste, si querés, que habías pedido hablar, comentarnos un poco ahí de Córdoba. Sí, perdón, no podía, tenía problemas con la conexión. Bueno, en realidad es para agregar a lo que acaba de decir recién la compañera, coincido totalmente en todo. Acá en Córdoba la situación es mucho más tranquila, está todo un poco mejor que en Buenos Aires, por lo menos. Pero bueno, en cuanto a los discursos también coincido mucho, pero me parece, en cuanto al rol del Estado, bueno, el gobierno que tiene mucha más presencia, hace muy poquito que está, y las políticas que tomó, lo poco que se pudo hacer hasta el momento en este tiempo fue realizar un monotributo para familias, que si bien no está dirigido directamente para niños, bueno, me imagino que un poco en los niños, ya que es para las familias que están desempleadas o que prefieren otro tipo. Entonces, bueno, esa es una política que puedo marcar que es como la más fuerte porque fue dirigida a muchísimas familias, y fue una acción del Estado bastante importante en este contexto. Pero bueno, la realidad es que también hay un montón de villas sin agua. ¿Qué más? Había notado uno de los chicos, creo que Fede habló sobre los infanticidios. Bueno, acá también hubo varios casos, incrementaron muchísimo los casos de violencia de género, intrafamiliar, así que sobre eso estoy haciendo otro curso paralelo acá en Córdoba y bueno, y se están tomando bastantes medidas para poder trabajar con las víctimas de violencias desde las casas, aunque bueno, incrementan mucho más los casos y se complica muchísimo por las condiciones. Pero eso sería nada más. Porque bueno, la compañera dijo más o menos lo mismo que pienso. Sí, buenísimo, Virginia. Sí, a ver, lo que me parece que queda plasmado, se ve de distintas regiones, de distintos lugares de la región, es esta cuestión. Se ha escuchado mucho últimamente, pero que se refuerza, que es esto de la puesta en evidencia de la importancia del rol del Estado, por presencia o por ausencia, según las políticas que están llevando adelante las gestiones o los signos políticos de las gestiones nacionales en los distintos países, evidentemente. Y ahí a mí me interesaría señalar un tema de que yo creo que hay que apostar a desideologizar el tema de la necesidad de la intervención del Estado con la infancia, hacia la infancia, en las políticas de infancia y sobre todo la primera infancia. Y cuando digo desideologizar, lo planteo en términos de que le cabe a cualquier tipo de gobierno de nuestros países, de los mal llamados y denigrados gobiernos populistas o de los de signos neoliberales. Evidentemente lo que pone en evidencia es que es necesario, ya no desde qué perspectiva política se para la fuerza gobernante, sino que la realidad y la realidad de la situación de desigualdades que tiene nuestra región y sobre todo en nuestras infancias y en particular la primera infancia, es innegable que requiere que los estados, gobierne quien gobierne, tenga un rol preponderante, llegue con la ayuda, genere recursos de la manera que consideren mejor, pero que necesiten inyectar recursos a las familias para poder no solo sobrevivir, sino para poder revertir situaciones de desigualdad heredadas y que se nos van a cristalizar en este tiempo, post pandemia. Y el otro que me parece importante, que se escuchó por ahí,
que es el tema de cuidado. Cómo una situación como esta ha revalorizado y o mejor dicho, ha ingresado en la agenda las políticas de cuidado, la noción de la política de cuidado, que está básicamente feminizada. Ustedes, la mayoría que están acá, que son compañeras mujeres, y que entenderán y que identificarán esto como una cuestión prioritaria, más allá del discurso feminista. Creo que claramente la cuestión de las políticas de cuidado, el rol de las mujeres, el rol que asumen en el ámbito familiar las mujeres y las nociones de lo que se implica como las acciones de cuidado son claves en esta etapa, y que creo que va a devenir de posterior a la pandemia por suerte, una revalorización y una discusión de estas políticas, y donde creo que como siendo yo que vengo desde la mirada de la educación y el cuidado y la educación de la primera infancia, que todas aquellas políticas de cuidado van a requerir que se tenga en cuenta una incorporación del componente educativo muy fuerte, muy potente, muy pensado y diagramado, para no alentar o de alguna manera no cristalizar estas mayores desigualdades producto de diferentes trayectos escolares que nuestros pibes, nuestros niños, nuestros grises vayan a estar teniendo de acá al más. En ese sentido, me parece clave y me parece muy valioso esto de que se ponga en la agenda de forma potente, que entre en la agenda de forma potente las cuestiones de las políticas de cuidado. Y ahí es que me interesa invitarla a Raquel, que es una educadora comunitaria, que trabaja mucho en territorio con unas políticas en ese sentido en Uruguay, que son de alguna manera referentes en la región. Que nos comentes un poquito, Raquel, un poco en función de lo que pudiste ir escuchando, cómo estás viendo vos desde Uruguay, vivís en Montevideo, que nos cuentes un poco a estos compañeros que están de República Dominicana, México, Chile, Ecuador, en Buenos Aires y Córdoba, de acá en Argentina. Contanos un poquito a ver qué te parece esta etapa de situación, estado de situación de la primera infancia en estos tiempos de pandemia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Lechettini, soy educadora social. Ejerzo cargo docente formando educadoras en primera infancia y trabajando, en contextos sociocomunitarios con poblaciones infantiles y comunitarias, con las familias y con las personas que están a cargo de estas crianzas. En realidad vemos el resto de la región con mucha preocupación. A nosotros nos agarró este tema de la pandemia y la emergencia sanitaria en un pleno cambio de gobierno. Veníamos con 15 años de un gobierno progresista del Frente Amplio, como latinoamericanamente o mundialmente se conoce, donde se había hecho mucho énfasis en las políticas y en la inauguración del Sistema Nacional de Cuidado como una ley, como algo que regula y que garantiza esto de la corresponsabilidad a nivel de sociedad, y con un fuerte énfasis con aquellas poblaciones que están bajo alguna dificultad o que tienen un grado de dependencia. Y dentro de los énfasis que se habían hecho los últimos 5 años de gobierno era el énfasis apuntar y apuntalar más a los cuidados y a la educación en la primera infancia, y fue lo que se fue haciendo. Entonces, claro, cuando nosotros nos agarra todo este tema de la pandemia y el aislamiento y la invitación a quedarnos en casa, porque nosotros en realidad no tenemos una norma que diga hay que quedarse, sino que fue como una invitación voluntaria que todos los uruguayos y uruguayas tomáramos como conciencia de lo que estaba pasando, aunque sí se cerraron los centros educativos, en algunos lugares se invitó a quedarse, y de los lugares que se cerraron fueron los centros de educación en primera infancia, porque se entendía de que si bien no desarrollan sintomáticamente la enfermedad, son posibles vectores. Pero en el cierre de los centros educativos y en la invitación del quedarse en casa,
y que los niños pasaran a las 24 horas a los cuidados familiares, lo que se hizo fue que las educadoras continuamos trabajando, las educadoras de los centros educativos, de los públicos y de los privados. Acá hay una muy amplia y muy buena cobertura del nivel público que se ha reglamentado en estos últimos 10, 15 años. Hay una muy buena política de educación y accesibilidad a los servicios, y bueno, después hay otra población que, bueno, por opción familiar o por otras situaciones no deciden o no terminan de acceder a los centros educativos, pero en realidad para la primera infancia, en el 0 a 3 que nosotros tenemos marcado, tenemos una amplia disponibilidad de servicios públicos, privados, y en aquellos lugares donde la familia está ubicada en un contexto donde no hay una oferta pública para poder acceder e inscribir a su hijo gratuitamente a sus centros educativos, pero sí hay centros privados. Lo que se hace es una gestión con el gobierno, con el Estado, de unas becas de inclusión, que son las becas BIS, las becas de inclusión socioeducativas, donde el gobierno se hace cargo de todos los gastos a ese centro privado para que el niño esté ingresado a un centro de educación y cuidados de primera infancia a nivel privado, si es la oferta que hay dentro de su contexto. En esto de que, bueno, que las educadoras continúan trabajando, la invitación de quedarse en casa, los niños en casa con cuidados familiares, y las educadoras en los centros haciendo guardias, tratando de cubrir algunas necesidades básicas, como por ejemplo tiene que ver con la alimentación, con los preparados de viandas, y de el acercar a aquellas familias que no pueden movilizarse hasta los centros educativos, y bueno, por lo menos garantizar eso. Se hacen el reparto de canastas familiares semanales, todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales de asignaciones familiares y de otras prestaciones que el gobierno ya venía implementando anteriormente. Este gobierno asume y continúa con esas líneas de política, y a su vez se les incrementa el monto que ya tenían, o sea, es incrementar por sobre el plástico, por sobre la tarjeta que venían recibiendo una prestación, se les incrementa al doble para que eso llegue y cubra parte de lo que las familias no están pudiendo llevar como ingreso económico por parte de los adultos que están a cargo de los niños. A su vez, las educadoras continúan en tarea haciendo por grupos de WhatsApp, de videollamadas, de Zoom, de lo que pueda hacerse. Esto de nosotros, lo que nosotros consideramos que es importante en este momento es sostener los vínculos, esto de los lazos de los niños con los centros educativos. Entonces las educadoras no es que realicen una clase ni que den clases a través de WhatsApp, sino que, bueno, esto de tener presente de que a los niños nosotros no nos podemos desaparecerlos de la vida de los niños. Si bien el centro educativo está cerrado, lo que estamos pensando es cómo el sostener el mientras tanto para pensar el después. Pero en el mientras tanto lo venimos haciendo de esta manera, las educadoras vienen trabajando de esta manera, se hace un acercamiento a las familias, en aquellas familias que no tienen buena accesibilidad o conexión a internet, o que es frágil la línea, porque también Uruguay, por suerte, tiene un 90% de las personas acceden a las redes y a las conexiones. Aquí hasta las plazas públicas tenemos conexión de red. Entonces, bueno, aquellas familias que no acceden o tienen dificultades, las educadoras directamente van al territorio y se acercan a las puertas, a las ventanas, y vienen a ser en este momento como las que empiezan a sostener y atender las redes. Bueno, ¿qué es lo que está necesitando esta familia? Una cobertura del Estado, lo que tiene que ver con una subvención de los alquileres, de ahí algo que se les está complicando en el área de la salud de las familias. O sea, pasamos a ser agentes educativos más a nivel de comunidad, pero el vínculo y el lazo con los niños y las posibilidades de que los niños mantengan símil, no sé, salita de primera infancia a través de las redes, sigue aconteciendo. En realidad nosotros ahora estamos en esto, como en el sostén de los vínculos y el poder pensar en cómo hay que construir junto con las familias también un tema de lo que tiene que ver con las rutinas, de la importancia de lo que es la rutina en el niño en la primera infancia, en esto de lo que es del poder anticipar, de que el niño sepa que hay algo de lo que está sucediendo que se le irrumpe en la vida cotidiana, pero hay algo de lo que sí se le puede sostener, y entonces pedimos colaboración a las familias. No es hacer un símil jardín en la casa, pero sí hay algo de lo que nosotros tenemos que sostener. Y bueno, y lo vamos haciendo a través de estas invitaciones y este trabajo en territorio que en realidad se hace todos los días. Yo personalmente, desde que empezó la pandemia, no he dejado de trabajar, si bien ahora, además de estar en formación con las educadoras, trabajo
en el sistema penitenciario, en la cárcel de mujeres, donde ahí hacemos otro trabajo de esto del sostener, porque lo primero que se suspendieron fueron las visitas de los niños y los ingresos de los menores de 18 años y toda la población adulta, que es lo que tiene que ver con sus referentes adultos a las visitas. Entonces venimos haciendo como ese trabajo, pero seguimos trabajando y seguimos estando presentes y las infancias siguen siendo como una prioridad. Y bueno, de los últimos comunicados que hay, es que en caso de volver y como a las nuevas normalidades o volver a el ritmo laboral de algunas familias, se va a ver en las familias quiénes son los que van a quedar a cargo de los niños, y el último en reintegrarse en la familia va a ser aquel que sea el designado dentro del grupo familiar como el responsable y va a estar a cargo de los niños pequeños. Entonces, esa persona se la va a seguir como apoyando desde el Estado para que siga sosteniendo el cuidado del niño pequeño, mientras que el centro educativo no esté abierto en la cotidianeidad o en las rutinas que veníamos teniendo antes. Por ahí venimos. Ok, buenísimo, Raquel. Hay un tema que se pone, a mí lo veo, habrán visto, tengo una niña de 20 meses que en la ciudad, que acá en la ciudad de Buenos Aires, afortunadamente hemos logrado ingresar a una vacante en un jardín maternal. Cuestión muy difícil que suceda en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con los niños más pequeños. La educación inicial en Argentina es obligatoria a partir de los 3. Los estados tienen que garantizar de sala de 3 en adelante, pero es muy difícil las salas más chicas, a pesar de que la constitución de la ciudad supuestamente debe garantizarse desde los 45 días. Hay una gran faltante de vacantes y una larga lista de espera, tanto de la educación formal como la no formal. Y digo esto en función de lo que estamos advirtiendo, y que esto también, por otras tareas que yo desarrollo y tengo relación, las dificultades no solo de las coberturas de los procesos educativos, sino de las instancias institucionales relacionadas a las familias con niños pequeños, desde la provisión de alimentos, por ejemplo acá los bolsones alimentarios que se entregan en las escuelas públicas, o la posibilidad de que los jardines comunitarios sigan teniendo su rol para poder, sobre todo, facilitar acceso a la alimentación, no solo de los niños, sino de los grupos familiares. En concreto, lo que identificamos es esta posibilidad de que desde la primera infancia de los niños pequeños tengan poner en eje y en evidencia sus requerimientos, sus necesidades, esta cuestión de la interrelación, porque por ahí hablaban de las escuelas que dan tareas por educación remota, que eso es un universo, y sobre todo en nuestra región, muy acotado. El grueso de nuestra población en Latinoamérica, de infantil en general y de primera infancia en particular, está muy alejada de la posibilidad de tener interacción, la familia, no sea el niño, ¿no? Pero interacción de la familia en vía remota, por infinidad de situaciones, no solo de la conectividad, sino la disponibilidad de dispositivos, la capacidad de poder llegar a esas familias, lo cual, sumado a que seguramente por cómo se viene desarrollando y de lo que se viene escuchando, la primera infancia sea de lo último que se vaya a retomar cierta normalidad anterior, cuestión a discutir si queremos la misma normalidad que teníamos antes, pero cierto ritmo habitual del que se supone que habíamos conocido, esto va a poner mucho más va a complejizar mucho más el desarrollo de nuestros pibes más chiquititos, por lo que en algún momento, en algunos diálogos yo le escuchaba a Raquel, por si podés ampliarlo, Raquel, esto de la deprivación de naturaleza a la que vos a veces te referís, en esta necesidad de los intercambios sociales, niños que perdieron su relación con la institución, tanto escolar o comunitaria, una referencia del adulto cuidador, educador, de sus otros compañeros, de sus otros
compañeritos de la sala, con lo cual habían empezado a tener alguna articulación y alguna referencia en una etapa de crecimiento y de desarrollo donde la interacción es clave, la interacción con otros niños, con otros que además sabemos que la necesidad de evitar la exposición a las pantallas, que a veces hoy se hace inevitable en determinado momento, pero que todos hasta ahora, todo lo que opinaba sobre la bibliografía sobre el tema, recomendaba que justamente a los más chiquitos evitar su exposición prolongada, sobre todo. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que hoy encontramos que se nos contraponen con lo que veníamos pensando y que nos pone en evidencia una situación de mucha desventaja contra otros grupos etarios de la infancia en particular. Entonces, ahí me interesaba si Raquel, esto de lo que titulaba y que hemos charlado en algún momento, lo de la deprivación de naturaleza, que vos trabajás con el tema de los niños en contexto de encierro a partir de las madres en situaciones de encierro por cuestiones penales, ¿no? Bien, sí, yo durante 12 años fui educadora de sala en primera infancia en atención directa con niños pequeños, desde bebés hasta sala de 3 años, en un proyecto que es un centro oficial del gobierno, es en un convenio con el Ministerio del Interior, donde hace 14 años es el único proyecto que existe a nivel latinoamericano también, donde el centro de educación de primera infancia pertenece al Estado, las personas que trabajamos ahí, que trabajábamos, somos remuneradas por parte del Estado, todas con formación específica en primera infancia, no pertenecemos al Ministerio del Interior, o sea, a la parte del control social, a la policía, y que a su vez los niños van a este centro educativo que está por fuera de todo lo que tiene que ver con los contextos de encierro. En realidad es un centro educativo emplazado en un lugar, en un barrio, donde además de concurrir los niños que están viviendo con sus mamás la situación de privación de libertad, ese centro educativo concurren vecinos, concurren hijos de estudiantes, concurre hijos de funcionarios del Estado que también necesitan la atención en la primera infancia. En realidad es un centro de socialización y de oportunidades para los niños. Entonces, durante 12 años trabajando en este centro con esta responsabilidad de saber que para muchos de los niños, la salida al jardín es el único contacto con el afuera, porque después reciben muy pocas visitas. Esto es algo que es como muy comúnmente nombrado, pero en realidad sucede así, que las mujeres son las que menos visitas reciben dentro de los sistemas penitenciarios, y eso es real. Cuando tienen niños pequeños, por lo general, la mamá que está en situación de privación de libertad, ya de por sí anteriormente, ya tiene otros niños y hay alguna abuela o algún familiar referente que esté haciéndose cargo de esos otros pequeños, por lo cual la visita tampoco no le sucede y no le acontece. Y entonces empezamos a ver la importancia de esto, que para el niño la salida al jardín era la única salida y el contacto con el afuera. Y en eso de poder pensar la responsabilidad que teníamos como educadores, empezamos a ver, bueno, cosas que le estaban sucediendo a los niños. Y entonces dentro de las cosas, bueno, algunos miedos, algunas caras sorprendidas, cosas que obviamente por el desconocimiento. Y bueno, dentro de todo lo que empezamos a ver y a investigar, yo le contaba a José Luis el otro día, era el síndrome, en realidad es una terminología de la psicología ambiental, que es un trastorno, que es el trastorno de la deprivación de la naturaleza. Si lo buscan en internet, lo encuentran así tal cual, deprivación de la naturaleza, que en realidad quien lo trae, hace unos años atrás, unos cuantos, es un periodista canadiense, Richard Lowe, que habla en el libro de Los últimos niños del bosque y habla del impacto que tiene el niño cuando el niño es privado del contacto con la naturaleza. Entonces, lo que nos dicen es que nosotros no nos damos cuenta en realidad de este trastorno o de esta falta o de estas ausencias hasta que no vamos y vivimos como la experiencia. Esto de que, bueno, a veces estamos muchas horas frente a las pantallas trabajando y de repente salimos, tomamos un poco de aire fresco y estamos en el afuera, nos conectamos un poco con los árboles, o esto de que bajamos un poquito los niveles de estrés y bajamos un poco la pelota al piso, como decimos los uruguayos, y eso le impacta fuertemente a los niños. Esto que le sucede a los niños pequeños, que bueno, al ser el único contacto con el afuera era el centro de educación en primera infancia y las oportunidades que nosotros le podíamos generar, empezábamos a ver de que, bueno, que había algunas cosas que también intencionalmente, educativamente, teníamos que empezar a generarles a los niños. Esto que los niños, cuando están mucho tiempo ahora en apartamentos, que esto es lo que nosotros nos decíamos, bueno, lo que a nosotros nos pasaba con los niños en situación de privación de libertad, en
realidad ahora estamos todos como privados de nuestras libertades por la emergencia sanitaria y esto va a repercutir en casi todos los niños. Esto de que el niño se acostumbra o cuando empiezan a esto que José decía, los niños pequeños tipo Guaira, que empiezan como a afianzar su marcha y que donde los espacios tienen el piso es de la manera demasiado regular, donde no hay dificultades, no hay obstáculos, donde el niño se acostumbra a transitar y a estar de una manera y no de otra. Bueno, los niños con situación de privación de libertad, eso se ve y eso es lo que va a empezar a como acontecer cuando el niño vuelva a transitar por esos espacios públicos que en realidad lo necesita. Ya María Montessori, yo creo que si ustedes empiezan como también esto a indagar un poco más de las pedagogías críticas, las pedagogías activas, científicas, Ana María Montessori lo traía desde ese lugar también, la importancia de que el niño esté en contacto de la naturaleza y todos los aprendizajes y todo lo que el niño empieza a poder tener oportunidades a partir de ese contacto con la naturaleza y lo que no le acontece cuando no lo tiene. Así que bueno, va como por ahí la línea de pensamiento y eso lo pueden ampliar cada uno de ustedes en más información. Pero bueno, una de las cuestiones que nosotros vemos en los niños pequeños. Se le cortó la transmisión a Raquel. Bueno, seguramente retomará. Decía, Ale, vos querías comentar algo. Sí, perdón, no sé, José Luis tenía levantada la mano de antes, no sé si quedó, perdón, que nos quedó ahí. No sé, José Luis, si vos querías decir algo que quedó de antes. Sí. Dale. Había comentado yo de este frecuente conflicto entre la familia y el Estado. Ahora quiero referirme a la diferencia que es, al menos en México se insiste mucho entre la clase política y la sociedad. De tal manera que al interior de la clase política se dan las confrontaciones donde responden pues a intereses políticos determinados, sin importar las consecuencias que esto traiga para la sociedad. Y por otro lado, una respuesta que tiene la sociedad ante la clase política es tratar de ignorar lo que dicen. Y ahorita comento dos cosas. Lo primero, en términos de lo de la clase política, entre ellos mismos se defienden, no importa del partido que sea, de la ideología que asuman. Hay determinados aspectos que nadie de la clase política lo va a atender, lo va a enfrentar. Por ejemplo, hubo un caso en el norte de México donde se incendió una guardería y murieron varios niños. Las guarderías en México son de máximo para niños de 3 años. Los reciben de semanas hasta los 3 años. Hubo una guardería que se incendió. Entonces, hasta el momento, siguen sin enjuiciar claramente a los responsables. Y esto han pasado ya varios años. Otro aspecto en esta confrontación de la clase política es que para el próximo año nosotros vamos a tener elecciones de varios gobernadores. Somos 32 entidades federativas que componen el país y de las cuales son alrededor de 10 gobernaturas las que van a estar en situación electoral y la Cámara de Diputados. Entonces,